Hola, bienvenidos a esta segunda parte del módulo 2. Como hemos dicho, vamos a hacer un poco ya de prácticas con el programa RCommander. Bueno, como podéis ver, aquí en el escritorio lo he organizado un poco, de tal forma que aquí tengo los iconos de R. Vamos a trabajar con yo en particular este que tiene el 64. Y he creado una carpeta donde simplemente tengo la base de datos, que la voy a abrir para que la veamos. Datos de entrada V01, que en teoría también vosotros tenéis en la plataforma del curso. Es una hoja normal y corriente. Veis que he empezado con la variable ID, luego tenemos las variables numéricas y luego a partir ya de género veis que está codificado de forma numérica: dislipemia, fumador, diabetes, nivel económico que tiene 3 posibilidades, 0, 1 y 2. El 0 pues bueno, significa bajo, 1 medio, 2 alto. Tenemos aquí, y luego al último tenemos una variable peso post, que la utilizaremos en el último módulo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar esta base de datos en el RCommander, ¿de acuerdo? Bueno, la cierro. Me voy al programa R. Arranco RCommander. Cargo el paquete RCommander. Lo tenemos aquí y lo cargo. Está pensando. Ya se ha abierto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es llevar nuestra hoja Excel y cargarla en el RCommander. Vamos a ir a datos, importar datos, porque vamos a importar una base de datos desde un archivo de Excel en nuestro caso. Introducir el nombre del conjunto de datos, pues si queréis le vamos a llamar dataset, es el nombre que aparece por defecto, y luego, muy importante, dejamos marcadas las dos opciones que aparecen. Nombre de las variables en la primera fila de la hoja de cálculo, efectivamente así estaban los nombres en la primera fila. Convertir variables de carácter en factores, bueno, esto nos va a dar un poco igual porque lo hemos introducido todo de forma numérica, si no, la tendríamos que dejar marcada como está. Y luego indicador de valores ausentes, como hemos dicho, pues yo recomiendo dejar los valores vacíos, ausentes, de vacíos. Le damos a aceptar. Voy al escritorio. Pincho la base de datos, datos de entrada V01, como sabéis. Hoja 1, porque estaban los datos en la primera hoja. Bueno, y en teoría ya la tenemos cargada. Veis aquí que ya pone dataset. Para comprobar si lo hemos hecho bien, pues bueno, vamos a ir a estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos. Nos dice que hay 24 variables y que si deseamos continuar, le decimos que sí. Entonces, bueno, como podéis ver, aquí nos ha sacado una estadística descriptiva de todas las variables. Fijaros, desde el ID, que era un número secuencial donde el valor mínimo era el 1 y el máximo 200, es decir, tenemos 200 pacientes. Tenemos que la edad, pues que la edad media es de 59,33 años, el peso medio es de 79,08, etcétera. Y fijaros, por ejemplo, que en género, dislipemia, fumador, diabetes, etcétera, las ha tratado de forma numérica. ¿Por qué? Porque bueno, todavía no las teníamos recodificadas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es recodificar estas variables. Dentro de esta recodificación podemos tener como dos tipos. Género, donde hemos dicho que el 0 es hombre y el 1 es mujer, no pasaría nada si lo hacemos al revés. Y luego a lo mejor dislipemia, fumador, diabetes, fiebre, exitus, nefropatía y evento, donde siempre el 0 va a ser no y el 1 va a ser que sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con género. Entonces vamos a ir a datos, modificar variables del conjunto de datos y vamos a ir a recodificar variables, convertir variable numérica en factor, porque es lo que vamos a hacer. Esos números los vamos a convertir en factor. Vamos a empezar con el género. Género. Nuevo nombre o prefijo para variables múltiples, igual que la variable. En este caso, género lo vamos a dejar como está, no vamos a hacer nada con ello, aunque no es del todo recomendable, porque si nos equivocamos en el paso siguiente, bueno, pues nos hemos cargado la base de datos y tendríamos que volver a empezar. Pero bueno, para que veáis la diferencia, yo le doy a aceptar.
que la quiero sobreescribir, le digo que sí. Y entonces, bueno, en 0 hemos dicho que son hombres. Entonces le damos a aceptar. Y ya estaría, ¿vale? Aquí nos dice el conjunto de datos, aquí ya lo ha hecho. Veis aquí en la parte, aquí ya tenemos que ya lo ha hecho. Y por ejemplo, si yo le doy a visualizar conjunto de datos, bueno, no me hace nada, hay veces que pasa esto, le tengo que dar a editar conjunto de datos. Y veis que cuando le doy a editar, en género ya aparece hombre o mujer y dislipemia fumador está como estaba. Cierro. Descartar cambios, le digo que no. Vamos a continuar. Entonces, ahora digo, datos, modificar variables del conjunto de datos y vamos a hacer lo mismo, convertir variable numérica en factor. Lo que pasa es que ahora vamos a codificar dislipemia, fumador, diabetes, fiebre, exitus, nefropatía y evento. De momento, en nivel económico, lo vamos a dejar. Bueno, entonces ahora, como yo quiero respetar las variables que hay, que dislipemia la quiero dejar como está, lo que voy a hacer es poner un prefijo a esas variables nuevas. Entonces voy a poner, por ejemplo, metros. Sin querer, ya le he puesto aquí, pero bueno, como la expresión a calcular va a ser la talla dividido entre 100, lo que hago es, como pone aquí, doble clic, hago doble clic y luego lo divido entre 100. Y la nueva variable se va a llamar talla metros. Le doy a aceptar. Ya lo ha calculado aquí. Si quieres hacemos estadísticos resúmenes, conjunto de datos activos. Tenemos una nueva variable y aquí tenemos la talla en metros. Fijaros que antes el mínimo eran 145 centímetros, ahora el mínimo va a ser 1,45. Bueno, pues parece que lo hemos hecho bien. Y ahora a continuación vamos a calcular el índice de masa corporal. Vamos a datos, modificar variables del conjunto de datos activos y calcular una nueva variable. Elimino lo anterior. Y esta la vamos a llamar índice de masa corporal calculado, ¿vale? Porque va a ser la nuestra. Entonces aquí ponemos el peso en kilos, que ya lo teníamos por aquí calculado, el peso. Hago doble clic. Pongo la barra y fijaros, voy a poner la talla en metros, pero la talla tiene que estar elevada al cuadrado, ¿os acordáis? Entonces pincho en la tecla Shift y el sombrerito. Ya lo he pinchado, ¿vale? Pero no veis que no se pone nada. Entonces ahora le doy al 2 y veis que aparece. Aquellos que tengáis Mac, es probable, o si no me equivoco, tenéis que hacer como darle 2 veces al sombrerito, ¿de acuerdo? Para que aparezcan como 2 sombreritos y luego le vamos al cuadrado. Vamos a poner un paréntesis por si acaso. No haría falta, pero bueno. Y le damos a aceptar. Y para comprobar si lo hemos hecho bien, vamos otra vez a estadísticos, resúmenes, conjuntos de datos activos. Decimos que sí. Y aquí tenemos el índice de masa calculado y el original. 1532 es el mínimo, 1532, 42,86, 42,86. Bueno, pues parece que lo hemos hecho bien. A continuación, bueno, pues vamos a editar el conjunto de datos activos para que veáis qué es lo que tenemos. Tenemos aquí hombre, género, hombre, mujer, estas variables que las hemos dejado como está, nivel económico que las hemos codificado. Me voy hacia la derecha. Tenemos las nuevas variables ya factorizadas con no y sí, con el prefijo rec. Y la talla en metros que hemos calculado para calcular el índice de masa corporal. Pues de acuerdo, le damos a aceptar y ya está. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer, como ya tenemos esta base de datos que la hemos modificado, para no tener que hacer esta modificación en las sucesivas veces que trabajemos con ellas, lo que vamos a hacer es guardar este conjunto de datos. Entonces vamos a datos, conjunto de datos activos, y le damos a datos, conjunto de datos activos, y guardamos el conjunto de datos activos. Entonces, en la carpeta que yo he creado, le damos dataset, el nombre que quedamos, y la extensión .rdata. Le damos a guardar. Y de esta forma, ya en las sucesivas ocasiones que abramos el RCommander, lo que vamos a hacer es cargar esta base de datos, este dataset rdata, en lugar de trabajar con la base de datos Excel. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este final del módulo 2. Si tenéis alguna duda, pues como siempre la podemos plasmar en el foro. Muchas gracias.
Bueno, cuando queramos salir del programa porque ya hemos terminado nuestras obligaciones o lo que tendríamos que hacer, pues vamos a Fichero, Salir, le decimos de R-Commander y de R, le decimos que salir, que aceptar. Guardar el archivo de instrucciones, bueno, no sería necesario, simplemente vamos a guardar lo que aparece aquí arriba escrito, pero bueno, lo vamos a hacer. Vamos a decir que sí, y en la carpeta que tenemos, pues le ponemos, por ejemplo, para distinguir, módulo 2. Guardar el fichero R-Markdown, le vamos a decir que no, en este caso. Y el archivo de salida le vamos a decir que sí. El archivo de salida son las instrucciones o los resultados que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Entonces, esto va a ser útil porque de cara a hacer la evaluación yo quiero que trabajéis ya con unos resultados, que no hagáis los cálculos en el momento de hacer la evaluación, sino que ya los tengáis hechos. Simplemente es interpretar los resultados. Entonces, en este caso, vamos a decir que sí guardamos el archivo de salida. Y lo mismo, le ponemos con módulo 2 y ya está. Entonces, en la carpeta en la que estamos, abro el archivo, el txt, y veis que aquí están los resultados de salida. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser útil para hacer la evaluación. Venga, muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.